16ª Jornadas STIC del Centro Criptológico Nacional y 4ª Jornadas de Ciberdefensa del Mando Conjunto del Ciberespacio, un ciberescudo único para España. La mayoría de los expertos que se acercan hasta este espacio de radio en estas 16ª Jornadas STIC, en estas 4ª Jornadas de Ciberdefensa, nos hablan de que muchos de los aspectos de los grandes retos en materia de ciberseguridad son inaplazables. Y uno de ellos es el de la gobernanza de la ciberseguridad. Este es uno de los puntos que ha planteado Carlos Galán Pascual. Él es doctor en informática, es especialista en Derecho de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, profesor en la Universidad Carlos III de Madrid y es asesor del CCN-CERT, entre otras cosas. De la gobernanza en la ciberseguridad vamos a hablar con él porque también lo considera una cuestión impostergable. ¿Por qué no se está trabajando en la gobernanza? Carlos, bienvenido. Muchas gracias, encantado de estar aquí. Vamos a ver, no es que realmente no se esté trabajando en la gobernanza, pero hay una cosa clara, debería probablemente trabajarse más en ella. ¿Por qué? Pues por una razón simplemente yo diría que de sentido común, ¿no? La ciberseguridad, como cualquier otra actividad sustancial en la vida, necesita de un equipo de gobierno, necesita de unas reglas de gobierno, alguien que dirija todos los aspectos, y la ciberseguridad no es un aspecto alejado. En mi ponencia de estas jornadas precisamente voy a hablar de eso, de que, bueno, una vez que el Esquema Nacional de Seguridad ya está aquí, el nuevo Esquema Nacional de Seguridad, las nuevas medidas, etcétera, no podemos postergar por más tiempo que las entidades del ámbito de aplicación del esquema, las administraciones públicas, el sector público, las entidades privadas que forman parte de la cadena de suministro, se doten de los mecanismos adecuados para gobernar la ciberseguridad. Porque, vamos a ver, hay una cosa muy clara y es palmaria. Sin el gobierno de la ciberseguridad no es posible hacer la ciberseguridad. No es que sea más difícil, es que es imposible. Por tanto, lo necesitamos. Creo que es interesantísimo el concepto de la gobernanza de la ciberseguridad, porque quizás hay que diferenciarlo de lo que es la aplicación de una serie de cuestiones relativas a la ciberseguridad. A nadie se le escapa que hoy, en un mundo conectado, tanto empresas públicas, instituciones públicas, administraciones como empresas privadas, como ciudadanos, deben tener unas bases mínimas de cultura de ciberseguridad para prevenir ataques. Pero eso es un punto, y otro es la gobernanza, es decir, el marco en el que se desenvuelve la ciberseguridad. Yo creo que ese es el punto clave, ¿no?, que deben entender, ¿no?, para la aplicación de, en este caso, el Esquema Nacional de Seguridad. Así es, eso es justamente como estás diciendo. Vamos a ver, frente a un ataque o frente a la posibilidad de un ataque, hay diferentes conjuntos de medidas que pueden aplicarse. Las que conocemos todos, o las que si quieres son más conocidas ahí fuera, son las medidas de naturaleza técnica. Todos tenemos en nuestro ordenador un antivirus, hay un cortafuegos, etcétera, etcétera. Pero tan importante, al menos como las medidas técnicas, son las medidas no técnicas, esas que dan cobertura, que hacen posible, entre otras cosas, que las medidas técnicas se implementen bien. Y ahí caben medidas de naturaleza jurídica, el NS es un clarísimo ejemplo porque es una medida jurídica, medidas de naturaleza organizativa, medidas de naturaleza procedimental, medidas de naturaleza formativa y, enmarcando todo ello, la gobernanza. Cómo organizar, igual que en una institución pública nadie duda que tiene que haber un líder, tiene que haber un equipo de gobierno. Nuestro Consejo de Ministros es el ejemplo más claro de eso. ¿Por qué en ocasiones se olvidan las instituciones de que tiene que haber un Consejo de Ministros de la ciberseguridad, de todas las partes implicadas, que sean capaces entre todos de construir la ciberseguridad? Eso es lo que trata mi ponencia realmente. ¿Cuál crees que son los pasos, o son muchos los pasos? No sé si uno detrás de otro o uno al mismo tiempo que el otro, ¿no? Pero ¿cuáles dirías que son ahora mismo los pasos más inmediatos para dotar de esa estructura de gobernanza en un escenario de creciente presencia de incidentes de ciberseguridad, tanto en administraciones como en empresas privadas? Pues fíjate, el Esquema Nacional de Seguridad lo dice con claridad. El Esquema Nacional de Seguridad pone encima de la mesa 4 figuras esenciales, que los conocemos todos: responsable de la información o responsables de la información, de los servicios, de la seguridad y del sistema. Pero
Si me lo permites, por encima de todos esos está lo que me parece que merece la pena destacar, que es el Comité de Ciberseguridad. ¿Quién debe estar en el Comité de Ciberseguridad? Pues hombre, todas aquellas personas que de una entidad, dentro de una entidad, tengan competencias o les salpique la ciberseguridad en mayor o menor medida. Y al frente de todas ellas, tiene que estar el líder de la institución. Vamos a ver, por poner un ejemplo muy simple. Un ayuntamiento. El alcalde es el máximo representante de un ayuntamiento. Él no tiene ninguna duda de que él es el máximo responsable en la prestación de los servicios municipales. Pero, ¿y si le preguntáramos, alcalde, ¿y quién es el máximo responsable de que los servicios municipales se presten con seguridad? Y encontraríamos, desgraciadamente, que hay algunos alcaldes que todavía pueden decir, no, bueno, que esas son cosas del informático, ¿no? Eso lo trata... No, mire, perdón, alcalde, se equivoca. El ejercicio de la ciberseguridad en la prestación de los servicios es su competencia también. No basta con que usted preste servicios, tiene que prestarlos de manera segura. Y no lo dice Carlos Galán, lo dice el artículo 3 de la Ley 40/2015 de régimen jurídico del sector público. Eso es lo que ese líder, esa figura de liderazgo, presidiendo el Comité de Ciberseguridad, y dentro de él todas las figuras que acabo de mencionar, más el director de recursos, más el delegado de protección de datos, etcétera, todos los que de una manera u otra son parte de la ciberseguridad. Su comunión interna es fundamental para construir. Lo he dicho antes y lo repito, no se puede hacer la ciberseguridad sin un gobierno de la ciberseguridad. Hemos visto en los últimos tiempos cómo ciudades como Madrid, ¿no?, por ejemplo, han implementado, quizás evolucionado un área que quizás antes era más sobre continuidad informática, ¿no?, de lo que es una administración, como puede ser la de una ciudad como Madrid, en un departamento de ciberseguridad. Quizás sea ese el proceso natural de evolución. ¿Cómo claro que sí. ¿Cómo hacemos para que un país como España, donde hay una administración local muy atomizada, muy diseminada, forme parte de este proceso? Pues yo creo que el Ayuntamiento de Madrid es un clarísimo buen ejemplo de esto. Nadie estamos al margen de la ciberseguridad y todo el mundo es consciente. Vamos a ver, y permítame usted esta reflexión, es decir, ¿de qué nos sirve tener un antivirus maravilloso en nuestras instituciones, o un firewall, o un conjunto de herramientas técnicas? ¿De qué nos sirve si al final un funcionario, un empleado público, introduce un pendrive infectado en tu ordenador? ¿Qué hace falta? Normativa interna que le diga a sus empleados públicos, mire usted no puede hacer determinadas cosas con el equipo que la institución le ha puesto a su servicio. Hay cosas que puede hacer y cosas que no. Y esa normativa interna tiene que estar auspiciada, liderada, impulsada por el marco de gobernanza, por el Comité de Ciberseguridad al que aludía antes. Es esencial y es un poco lo que yo pretendía decir con esto. Normativa. Hemos dicho que nuestro invitado, Carlos Galán Pascual, no solo es doctor en informática, sino que también es licenciado en Derecho y es abogado, como hemos dicho, especialista en Derecho de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. Y dice que una de las patas para lograr esa gobernanza de la ciberseguridad está en las leyes, normativa. ¿Cómo aplicamos? Tenemos una base, ese esquema nacional de seguridad. ¿Qué más puede hacer el derecho por esto? Pues muchas cosas y en ocasiones, si me lo permite, demasiadas. Porque si hay algo que nos sobra en nuestro país es legislación. Bueno, no sé si sobra, pero de luego tenemos mucha... Reordenarla por lo menos. Mucha legislación, efectivamente. Fíjese que si entendemos la ciberseguridad como el cumplimiento, la garantía de las dimensiones conocidas de disponibilidad, confidencialidad e integridad, pues mire, regulaciones, leyes que de una manera u otra traten estas dimensiones de seguridad, hay muchas. Desde la legislación sobre secretos oficiales, de la legislación del CNI, desde la directiva NIS y su transposición al ordenamiento jurídico, protección de datos y, por supuesto, el esquema nacional de seguridad. Pero esas son las más significativas que se me ocurren. Podría hablarle de decenas y decenas.
Por tanto, y esto por hablar solamente de las españolas, claro, si a esto le sumamos todas las iniciativas legislativas que vienen de Europa, pues ya se puede usted imaginar que el tema no es fácil. Incluso para los profesionales que nos dedicamos a esto, a veces estar al día de toda la legislación que hay y de las peculiaridades que presenta es complicado. Pero es esencial. Vamos a ver, no se pueden dejar las cosas a la libre interpretación. Tiene que haber un marco normativo esencial, fundamental, que regule todo eso. Mire, hay dos formas de acometer la ciberseguridad, y es en base a la adhesión a códigos de conducta, códigos voluntarios, códigos deontológicos, como usted quiera llamarlo, me da igual, o el cumplimiento de normativas. El primero es voluntario, el segundo es obligatorio. El primero es regular, el segundo es tiene fortaleza. Yo prefiero el segundo siempre, aunque nos cueste más trabajo, aunque al final nos exija más esfuerzo, pero la garantía y el resultado final estará ahí. Yo creo que hay un espejo. Antes hablábamos de los ayuntamientos, las corporaciones, los cuales hay muchísimas instituciones. Cada día en las noticias se ven incidentes que afectan a todo tipo de instituciones, del tamaño que sean. Yo creo que esto es suficiente llamada de atención para que se dirija, como propones, Carlos, hacia una gobernanza inaplazable de la ciberseguridad. Absolutamente. Y yo lo que quería decir es que esto no es tan difícil como parece. Mira, si después de 2010 estamos donde estamos ahora, con el Esquema Nacional de Seguridad implantado cada vez más en empresas no solamente públicas, en entidades públicas, sino también en empresas privadas, tenemos que seguir dando pasos en ese sentido. Carlos Galán Pascual es profesor de Derecho de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la Carlos III de Madrid, es doctor en Informática, abogado especializado en Derecho de las TIC. Gracias, Carlos, por haber puesto la luz en un asunto que todavía tiene mucho recorrido, pero que es, como propones en tu ponencia, inaplazable. Gracias. Gracias a vosotros, muchas gracias.